Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Dios me los bendiga grandemente, amados hermanos. Hoy estamos de nuevo en un tiempo de perlas para el alma, en un tiempo nuevo de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios va a tener una revelación nueva a cada una de sus vidas, ¿no? Como la ha traído a mi vida, ¿no? Y esta palabra que quiero compartir hoy con ustedes se encuentra en el libro de Corintios, 1 Corintios 1 y 9, ¿no? Y ahí la palabra, la Biblia, amados hermanos, nos habla que usted y yo fuimos llamados a una comunión con su Hijo Jesucristo, ¿no? No habla que nosotros fuimos llamados a tener comunión con Dios, a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta palabra en griego quiere decir koinonía. La comunión, hermano, es una participación conjunta, es la parte que uno tiene en cualquier cosa. En este caso habla de que fuimos llamados en la participación al compañerismo de compartir y confraternizar. Aquí se usa para indicar que los cristianos tienen el privilegio de tener una estrecha relación con Cristo, ¿no? Eso lo vemos en Primera de Juan 1:3, ¿no? Y esto nos habla que nosotros podemos llegar a confraternizar con Dios, a tener una comunión, ¿no? Lo que nos dice la palabra, ¿no? En que en griego quiere decir con koinonía, dice la comunión con Dios, de poder tener, ser partícipes con Dios de la obra que Él tiene para cada una de nuestra vida, de ser llamados a ser compañeros, partícipes de la obra de Jesucristo sobre la vida de cada una de las personas, ¿no? Tenemos comunión no solo con su Hijo, sino con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, mi hermano. Cuando nosotros podemos llegar a tener esta comunión con Dios, estamos teniendo esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con este Dios todopoderoso, con este Dios tripartito, ¿no? Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es la misma persona a la misma vez, y Él se manifiesta en nuestra vida para tenerlo, para guiarnos, para tenernos dentro de sus brazos, en sus manos, guiarnos en la vida, ayudarnos a sanar cada momento que vivimos, ¿no? La Biblia nos dice que la comunión íntima con el Padre es posible si nosotros le tenemos a Dios, le tememos a Dios. La comunión íntima con Jehová es con los que le temen y a ellos. Y a ellos, usted me entiende, mi hermano, esto lo dice en Salmo 25:14, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El Señor nos dice que con los que le tememos a Él, pero no le tenemos como que si fuera un padre déspota o maltratador, sino que le tenemos respeto, que le tememos a Él, que sabemos que Él es el Dios de todo, que es el Dios que todo lo puede, que todo lo proveerá, ¿no? Y nos habla de que nosotros, Él a los que le temen, le hará conocer su pacto, ¿no? Y en Proverbios 3:32 dice también, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Que nos va enseñando el Señor, que primero para poder tener una comunión con Él tenemos que reconocerlo, tenemos que entender que Él es Dios, tenemos que tener el temor de Jehová, el temor de Dios, ¿no? Porque Él es, y respetar lo que son sus mandamientos para poder tener una comunión poderosa con el Padre, ¿no? Para poder tener, empezar a tener una comunión con Él. Tenemos que ser justos delante de su presencia, ¿no? Porque cuando no tenemos temor a Dios en nuestra vida, la Biblia nos enseña que Abraham tenía una comunión íntima con Dios. Esto es el resultado del temor que le tenía a Dios. ¿En qué quiere decir esto? En Génesis 22:12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Esto es cuando Abraham iba a sacrificar a su único hijo Isaac. En el momento él se lo llevó al monte, lo preparó para sacrificarlo, todo obedeciendo la voz de Dios. Vino el ángel de Jehová, vino el Señor, le habló y le dijo, no ponga la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que le temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios ya conocía la mente de Abraham. Dios, él sabía que él le temía, que le tenía respeto, reverencia. Esta era una prueba importante y necesaria para que Abraham aprendiera los resultados de la fe y que en verdad él le temía a Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios, eso lo vemos en Santiago 2:23. Él fue el amigo en un sentido activo, él tenía una
íntima comunión, una participación, compañerismo, interrelación, familiarización con Dios. Esto era posible por el temor, su respeto, su reverencia, su fidelidad que mostraba Abraham a Dios, ya que obedeció su voz, ¿no? Obedeció la voz de lo que Dios le iba mandado a hacer, ¿no? Y Santiago en estos versículos patentizó la fe de Abraham cuando éste estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, cuando entendió de que Dios lo mandaba. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que entender. Muchas veces Dios nos puede mandar a situaciones difíciles, nos puede permitir que vivamos pruebas difíciles, dolorosas y situaciones muy dolorosas que no vamos a entender en su momento. Pero nosotros tenemos que entender que Dios nos está formando para poder tener un carácter, una relación íntima con Él, una relación familiar con Él, poder recibir a Dios en nuestro corazón, poder respetarlo a Dios, poder entender sus mandamientos, poder tener temor de Dios y temor de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y de poder entender y comprender lo que Dios nos está llamando y hacia donde Dios nos está llamando, ¿no? Porque la Biblia también nos dice, después más adelante, nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Génesis 5:24 vemos eso. Enoc nos enseña que podemos llevar en nuestra vida la verdadera piedad, y por ello tenemos una íntima relación con Dios, una intimidad personal con Dios. Él no caminó con Dios porque anduvo una vida santa, recta y sobria. Caminar con Dios es tener a Dios siempre delante de nosotros, es tener comunión íntima con Él, es actuar como estando siempre bajo su mirada, es preocuparse constantemente de agradar a Dios en todas las cosas y en nada ofenderle, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros, si llevamos una vida íntima, llevamos una vida recta delante de Dios, podemos llegar a comprender y entender las cosas. En ser seguidores de Él, como hijos amados, el Espíritu Santo dice que caminó Enoc con Dios, en lugar de decir vivió Enoc con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que caminó Enoc con Dios, no que vivió, sino que caminó Enoc con Dios, y que fue su preocupación, esta fue su preocupación y el trabajo constante, mientras los demás vivían para sí mismos y el mundo, y vivió para Dios, era el gozo de su vida. Nosotros también podemos ser amigos de Dios en un sentido, en un sentido de poder entender y comprender de lo que Dios está haciendo, ¿no? En un sentido activo por hacer lo que Cristo nos dice, ¿no? Cristo, desde que Él vino al mundo, nos ofrece una confianza con Dios, y esto es mediante de hacer lo que el Hijo nos dice. Si usted es el servidor, continuamos haciendo no solamente una manera diferente de decirlo, y no de hacerlo. La obediencia a los mandamientos de Cristo es un prerequisito al discipulado, la comunión, la amistad espiritual con Cristo. Es lo que repite en la gran comisión y en lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Nos entiende? ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que cuando no andamos de una manera justa delante de Dios, Dios, hermano, odia, aborrece al individuo malo y perverso, ¿no? Y que rechaza la comunión íntima con Él, ¿no? La comunión íntima con Dios es también para los que le temen, le tienen respeto, fidelidad, reverencia a Dios, ¿no? En el Salmo 25:14, Dios ofrece una amistad íntima y duradera a aquellos que le reverencian y que le tengan en el más alto honor. ¿Qué relación se puede comparar a la de tener al Señor de la creación como amigo? Su relación eterna con Dios crecerá conforme a usted lo reverencie, ¿no? Mientras más honramos a Dios, mientras más lo tenemos en estima a Dios, mientras más le damos nuestro lugar, el lugar en nuestra vida a Dios, el centro de nuestra vida, Dios va a tener una relación, más se va a acercar a nosotros. ¿Cómo podemos tener una relación con alguien que todavía lo tenemos viviendo fuera de nuestra vida o fuera de nuestra casa? Yo le doy un ejemplo. A ver, ¿qué relación puede tener usted con alguien que no habla, que no le pregunta, que no le preguntas cosas, que no lo guía, que no está en su vida? No, usted no puede tener una relación con alguien que no vive en su casa, ¿no? O ejemplo, tiene un hijo y lo saca afuera y no le presta atención ni nada, lo deja fuera ahí que se la arregle solo. No, usted, para poder tener una relación íntima, lo tiene que invitar a su casa, sentarlo en su mesa, comer con él, charlar con él, levantarse con él, vivir con él. Y esto es lo que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos tener una relación íntima con Dios, una relación íntima con Él, de poder recibirlo a Él en
nuestro corazón y de que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, nosotros podemos empezar a recrear, nosotros podemos empezar a armar, a tener una relación íntima con Dios. Y Dios va a empezar a obrar en cada una de nuestras vidas. Dios va a tener la confianza de poder obrar porque nosotros le dimos el lugar y nosotros vamos a poder confiar en Él para poderle pedir lo que necesitamos para poder subsistir a cada día. Tú estás necesitando un milagro, tú precisas una sanidad, tú precisas algo poderoso de parte de Dios. Dios va a obrar en tu vida a medida que tú alimentes tu relación íntima con Él, la relación íntima con Él. No. Y esto nos habla de gozar la comunión íntima con Dios. Implica que Dios, hermanos, nos revela sus mandamientos como lo hizo con Abraham. Cuando Dios revela sus mandamientos es el comienzo, es como la ley. Nosotros si obedecemos a Dios, si obedecemos sus mandamientos, estamos obedeciendo y estamos formando y nos estamos formando y capacitando para poder empezar a tener una relación íntima con Dios y que Dios empieza a empezar a obrar con nosotros. Dice que los piadosos gozan de la comunión con Dios, eso lo dice en Proverbios 3, 21 y 22. Cuando nosotros como cristianos andamos en comunión íntima con Dios, andaremos de manera confiada y nuestros pies no tropezarán. No tropezarán, ¿me entiende mi hermano? Cuando nosotros creemos que Dios es la razón de cada una de nuestra vida, nosotros nos tropezaremos porque el Señor nos va a ir guiando y nos va diciendo cómo nos tenemos que manejar. Cuando usted, mi hermano, acepta las recomendaciones de la sabiduría de Dios, anda de manera justa, andará por el camino confiado, dormirá tranquilo y vivirá sin temor. Cuando no es lo que me entienden, yo quiero que me entiendan, hermano. Cuando nosotros podemos reconocer eso, podemos vivir una vida tranquila, una vida piadosa, no importa las circunstancias que nos rodeen, no importa que el mundo se caiga a pedazos, nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios proveerá, y sabemos que Dios sanará, y sabemos que Dios nos guiará, y sabemos que Dios nos liberará de toda prisión que nos ha mantenido cautivos, de que el Señor romperá toda cadena y romperá toda estructura y reedificará las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación, y seremos bendecidos y bendeciremos a cada una de nuestras generaciones, no, porque el Señor dice: te bendeciré y serás bendito, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esa promesa hoy está en cada una de sus vidas, mis hermanos. Recuerde que si usted quiere morar en el monte santo de Dios, quiere tener una íntima comunión con Dios en su santo monte, la Biblia nos dice que debemos andar en integridad y debemos hacer justicia y hablar verdad en nuestros corazones. En nuestros corazones, eso es lo que me tienen que entender, mi hermano, que nosotros para morar en el monte santo del Señor tenemos que ser personas justas, personas que tengamos una comunión con Dios y personas que cuidemos y valoremos como esa relación íntima con Dios y la cuidemos con cada aspecto de nuestra vida, y entendamos que si somos justos, respetamos sus mandamientos y le tenemos temor a Dios, podemos entender y vivir y bajo su íntima relación, bajo una íntima relación con Él, y Dios va a estar obrando en cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos estamos perdiendo nuestra comunión con Dios por distracciones, por cosas vanas, por cosas terrenales de esta tierra, y no nos damos cuenta de que Dios nos está llamando a un momento de comunión, a un momento de intimidad, a un momento donde Él se quiere manifestar a cada una de nuestras vidas? Porque Dios, en el momento de tu intimidad, cuando vos apartás tu tiempo en el día para poder orar, para poder tener intimidad, en comunión con Él, Dios te va a empezar a hablar y te va a empezar a guiar y te va a empezar a revelar la estrategia de tu vida, de tu familia, para poder salir adelante, para poder vencer y para poder crecer. Cuando no tenemos temor de Dios en nuestra vida, no vamos a entender de cómo poder construir una íntima relación con Dios. Cuando no andamos de manera justa delante de Dios, no vamos a poder nunca llegar a tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Recordemos, hermano, que si nuestra justicia no fuere mayor de la que los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Esto lo dice Mateo 5:20. Debemos buscar la justicia que se encuentra en el reino de Dios. Cuando nuestra justicia viene de parte del reino de Dios, podemos llegar a tener esa intimidad con Dios. Y hoy, mi hermano, profetizo sobre tu vida, mi hermano, que se viene un tiempo sobrenatural. Hoy profetizo, mi hermano,
Mi hermana, mi amigo, mi amiga, hoy profetizo sobre tu vida y declaro una profecía de que se va a empezar a cumplir, de que se van a empezar a abrir los tiempos para que tú puedas tener una relación íntima con Dios, para que tú puedas tener ese tiempo, hacerte ese tiempo, tener la fuerza, la voluntad, el temor a Dios para buscar esa relación íntima con el Señor, para que la justicia empiece a aplicar, la justicia divina de Dios se empiece a aplicar en tu vida y seas una persona justa, recta y correcta, una persona que esté relacionada íntimamente con Dios, una persona que hable con Dios como si estuviera hablando como su padre, con sus hijos, que escuche el consejo de Dios en todo momento y en todo lugar. Hoy declaro, mi hermano, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Hoy declaro algo sobrenatural sobre cada uno de ustedes. Los bendigo, mi hermano, y declaro un tiempo de victoria, un tiempo donde la relación íntima con Dios va a empezar a crecer en tu vida y donde tu espíritu se va a elevar y donde Dios va a obrar con poder y autoridad. Los super bendigo, mis amados hermanos, que paz de Dios.